Bienvenidos a la segunda temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada martes y cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y vivir de ello. Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión con un tema especial de desarrollo profesional. Y es que los datos arrojados en las encuestas son poco prometedores desde hace ya unos años. Según el informe de Gallup, más del 85% de los trabajadores en todo el mundo admite sentirse poco satisfecho y realizado con su trabajo. Para hablar de esto, de cómo fichar y atraer talento y mucho más, he invitado hoy al podcast a un experto en recursos humanos. Hoy está con nosotros Jaime Puig, consultor y formador, un entusiasta de los recursos humanos y el employer branding. Dice que su propósito es crear relaciones auténticas y duraderas con otras personas, algo que también hace a través de su blog, desde donde crea y comparte contenido para ayudar a las organizaciones a mejorar su relación con el talento. Bueno, Jaime, bienvenido al podcast y cuéntanos un poco desde dentro. ¿Realmente los datos son tan fatalistas? ¿Qué crees tú que puede explicar esta insatisfacción generalizada en el ámbito laboral? ¿Qué tal, Miriam? Bueno, un placer estar aquí con vosotros y muy contento de hablar de estos temas. Además, contigo que yo creo que, y como veníamos comentando antes de conectarnos, que las dos visiones, la que tienen los candidatos desde una parte y la empresa desde otra, tenían que ser compartidas para que realmente todo el mundo sepa lo que hay. Yo aquí, si me preguntas sobre por qué hay tanta insatisfacción laboral, me encuentro un poco con mi opinión personal y lo que realmente, que es solo una opinión, y lo que realmente hay en el mercado. En mi opinión personal, ahora mismo, y sí que la insatisfacción laboral se está dando sobre todo en aquellas personas que se están incorporando poco a poco al mercado laboral, me da la sensación que es por un poco la cultura o el contexto en el que hemos crecido. Y me explico. Y a ver si lo compartes también. Mi generación, la que está por encima y la que está por debajo, hemos crecido, o por lo menos la doctrina que se nos ha transmitido es el has de ser feliz, ¿no? Haz lo que te guste, sé feliz, si no te gusta no lo hagas, bueno, y todas estas cosas que seguramente muchas veces nuestros padres nos han repetido. ¿Qué pasa? Que cuando entras de repente al mercado laboral y empiezas pues con tu primer trabajo o el segundo, lo que sea, te das cuenta de que pues lo que estás haciendo no te gusta en la mayoría de los casos. O sea, la mayoría de candidatos, la mayoría de empleados, cuando entran al mercado laboral, dicen, guau, pues a mí esto no me gusta. Y a mí mi padre y mi madre me han dicho que he de ser feliz. Entonces, ¿qué hago, no? Si estoy aquí, he intentado trabajar y realmente no me motiva. Entonces, se ve, o sea, es obvio que yo creo que las organizaciones no están sabiendo conectar de la manera adecuada con el talento. No sé cómo lo ves, pero me da la sensación que van por aquí los tiros. Sí, yo he compartido algunas cosas que dices. Creo que hay una crisis generalizada de propósito, un poco pues quizá por una idea, ¿no?, que nos han vendido, como tú bien comentabas, y luego llegas a la empresa y te das cuenta de que no es tal, ¿no? Y de ahí un poco esa insatisfacción. Y luego también yo creo que tiene mucho que ver con la cultura organizacional, que esto es una cosa que no nos lo planteamos. O sea, es como que muchas veces nos cegamos pues por el nombre de la empresa, por el reconocimiento que tiene, ¿no?, lo valorada que está, pero no entramos a plantearnos, bueno, ¿cómo es la cultura en esta empresa? Creo que era Simon Sinek quien decía, un ingeniero en Microsoft igual sería infeliz en Apple. O sea, es que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Sí, no, totalmente. Y es más, Simon Sinek, que es una persona que habla muchísimo de propósito, y creo que cualquier persona, cualquier candidato, cualquier empresa debería escuchar o leer sus obras. ¿Por qué? Porque lo que nos está explicando, y lo que yo creo que aquí es donde reside también otro de los problemas que afecta al tema de la satisfacción laboral, es que las empresas no se comunican de la manera adecuada con el talento.
¿Y por qué lo digo esto? Porque si tú te vas a un portal de empleo y cualquier candidato que nos esté escuchando creo que lo puede hacer en un momento ahora o lo habrá vivido en los últimos días, tú te lees las ofertas de empleo y todas se basan como en dos cosas, ¿no? En o sea, qué cobrarás o qué te darán a cambio, o sea, no tan solo a nivel monetario, sino de retribución flexible, y qué debes hacer. Es decir, me estás hablando solo de compensación y de tareas. Que vemos que realmente estás centrando, o sea, las organizaciones están centrando sus ofertas de empleo, están centrando sus comunicaciones en los detalles, pero están impidiendo de esta manera que el talento conecte de verdad con la organización, que conecte con la cultura, que conecte con eso por lo que están luchando. Y esto después afecta cuando el candidato se convierte en empleado y se da cuenta que pues, ostras, las tareas que está haciendo pues no le gustan, que la compensación que le pagaban, que antes le parecía bien, ahora ya no le parece tan bien. Entonces, vemos que si centramos nuestras ofertas de empleo, nuestras comunicaciones siempre en el qué, ¿no? En ese círculo pues dorado que comentaba Simon Sinek, el talento no va a conectar de la manera adecuada con las organizaciones. Y aquí yo creo que hay que diferenciar entre candidatos y empleados. O sea, tú cuando eres un candidato y te ves estas ofertas, ¿no? Que se centran sobre todo en las tareas y en la compensación, muchas veces, y cualquier persona que haya buscado empleo alguna vez en su vida seguramente lo ha vivido, porque yo también lo he vivido, sientes frustración, porque te lees una oferta de empleo que a priori parece que cuadra a la perfección contigo, la empresa te encanta, te vas a qué debes hacer o qué habilidades debes tener y te desanimas. ¿Por qué? Porque te ponen una lista, ¿no? La típica lista a los Reyes Magos de todas las cosas que tienes que tener sí o sí y naturalmente pues no cuadras con todas. Y esto como candidato te crea una frustración y un desvinculamiento con la marca súper importantes. Y después está el tema de cuando ya eres empleado, ¿no? Y es que tú entras porque te venden una serie de cosas, pero después te das cuenta que el proyecto, que la cultura, que el ambiente laboral no te gustan. Aunque sepas hacer todas las tareas que te estaban pidiendo, aunque la compensación te parezca bien, de repente entras allí y dices, ostras, es que este no es mi lugar, es que no sé qué pinto aquí, ¿no? Entonces, no sé, yo creo, y es un poco por lo que abogo, y antes comentabas mi propósito, que es el de generar relaciones auténticas con las personas. Este propósito no tan solo lo tengo a nivel personal, sino, y ha sido totalmente involuntario, no ha sido a propósito, también lo llevo al mundo profesional, y es que intento siempre ayudar a las organizaciones a conectar mejor con el talento. Y una de las primeras cosas es en cómo construyen el mensaje, que no lo basen únicamente pues, a través de estos aspectos que comentábamos, sino que lo basen pues, en lo que comentabas tú, en la cultura, en el propósito, en aquello que realmente te hace un poco más especial, tal vez. Fíjate, salen temas muy interesantes, ¿no? Como esos requisitos de las ofertas de trabajo muchas veces imposibles de cumplir. Te exigen que ya con 20 años, casi recién salido de la universidad, tengas no sé cuántos idiomas, tal experiencia. Luego también esas ofertas basadas simplemente en la tarea y en la compensación. Y desde aquí yo creo que surgen nuevas alternativas, quizá como lo del inbound recruiting, ¿no? Que yo creo que se parece mucho a una estrategia tipo funnel en marketing de ventas, pero aplicado a candidatos, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre esto. Bueno, es que has dado justo en el clavo. La verdad es que sale de allí en el marketing, y para todas aquellas personas que lo hayan estudiado seguramente conozcan una estrategia que está muy utilizada a día de hoy ya, que es el inbound marketing, que consiste básicamente en generar contenido de valor para un público objetivo en concreto, que es el tuyo propio, que tú has definido previamente, para aportarles pues, ese valor, para generar esa sinergia y nutrirlos como pues, leads, que se le llaman oportunidades de venta, para que poco a poco, cuando les vaya surgiendo la necesidad o cuando en su cabeza digan, wow, ahora tengo esa necesidad que esa empresa me comentaba que tal vez tendría, ¿a quién le vas a ir a comprar? Pues naturalmente a la organización que te ha estado formando, a la organización que te ha aportado valor desde el primer minuto, para aquella organización o aquella empresa que te ha estado aportando información o que te ha estado aportando contenido de valor desde el primer minuto. Entonces, el inbound recruiting es una estrategia de recursos humanos que lo que busca es que las organizaciones pongan a los candidatos en el centro para humanizar sus procesos de selección y conectar de una manera muchísimo mejor y de una manera mucho más asertiva con el talento, en este caso, con los candidatos.
Claro, Jaime, porque yo estaba pensando ahora, estábamos hablando de ofertas de empleo, imagino que aquí todos y cada uno de nosotros pues habremos pasado pues por LinkedIn, por InfoJobs, ¿no? Y a mí me ha parecido leer que un 80% de las ofertas están ocultas en este tipo de portales y yo me he dicho, bueno, no puedo dejar pasar la oportunidad y preguntarle a Jaime por qué ocurre esto, a qué se debe. No sé si son en los portales o es en general en el mercado. Es decir, yo me parece, y no lo sé porque no me he leído este dato que comentas, que es que el 80%, y esto sí que es real, de las ofertas laborales o las ofertas de empleo que hay en el mercado no llegan nunca a salir a un portal de empleo. Entonces, claro, si tú eres un candidato y estás buscando empleo, si únicamente utilizas como canal de búsqueda de empleo un portal, realmente te vas a perder muchísimas oportunidades de empleo que simplemente ya no llegan a esta fase, ¿no? Hemos de pensar que para las empresas normalmente sí que es verdad que una de las primeras fases que utilizan, una de las primeras acciones que hacen cuando tienen una necesidad es publicar en un portal de empleo, pero depende muchísimo del tipo de perfil, de la estrategia que tengan, también del nivel jerárquico que vaya a ocupar en la organización, también incluso si ese perfil ya lo tienen en la empresa, porque naturalmente si es un empleado que nosotros tenemos pero que lo queremos sustituir, no podemos publicar esa oferta de empleo porque como lo vea nuestro empleado, vamos a tener un problema, ¿no? Entonces, bueno, sí, los datos dicen que el 80% de las oportunidades laborales no están en los portales de empleo, sino que pues simplemente se transmiten boca a oreja, las organizaciones hacen más búsqueda tal vez en base de datos o a través de otros canales. Curioso porque es un porcentaje muy elevado y claro, desde aquí puede la gente estar preguntándose, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Qué hago yo? Cuéntanos, Jaime, ¿qué consejos darías a las personas que están ahí detrás escuchando para acceder a esas otras ofertas de empleo que a lo mejor sí pueden ser ese trabajo de sus sueños y que no están a lo mejor en un portal? O sea, es que yo aquí creo que hay un proceso que cualquier persona que busque empleo ha de seguir y no es un proceso corto y no es un proceso que sea sencillo, pero que si quieres realmente encontrar empleo y no tan solo cualquier empleo, sino un empleo que te guste, has de hacer. Y lo primero es definir qué es lo que quieres. Has de tener muy claro qué es lo que te gusta, que estás buscando una organización, dónde están tus límites también, en plan, en cualquier sentido, a nivel de compensación, a nivel de cultura, a nivel de horarios, de lo que sea. Y cuando ya tienes todo esto claro, sabes muy bien a qué organizaciones quieres, ¿no? Y qué organizaciones quieres trabajar, qué posiciones quieres tener, has de tener una estrategia de ganar visibilidad, ¿de acuerdo? Y aquí es muy importante entender que el proceso de búsqueda de empleo no deja de ser como un proceso de venta al final. Y las organizaciones cuando montan un departamento de ventas, y lo digo por experiencia porque yo he estado liderando la parte de un equipo de ventas durante unos cuantos años, de una startup que se dedicaba al mundo de los recursos humanos, no utilizan un único canal. Es decir, si tú estás buscando empleo y el único canal que utilizas es los portales de empleo, seguramente te vas a perder muchísimas oportunidades que puedan surgir, además de que seguramente tu perfil no tendrá toda la visibilidad que tú quieras, porque en los portales de empleo pues hay muchas más personas y vas a competir contra otros candidatos. Así que mi consejo, y es algo que yo he seguido a lo largo pues, pues, cuando he estado buscando empleo yo por mi parte, he intentado identificar cuáles son aquellas marcas, aquellas empresas que a mí me gusta, que me cuadran, que realmente me gustaría trabajar y a partir de ahí encontrar cuáles son las personas que toman la decisión. Cuando la oferta de empleo está publicada en LinkedIn es muy fácil porque muchas veces te aparece el nombre de la persona que la ha publicado. En InfoJobs ya no. Pero si no, lo que hago es me voy a Google, pones responsable de selección o director de recursos humanos, el nombre de la empresa en la que quieras trabajar y LinkedIn, y en las primeras no posiciones de Google ya te aparecerá seguramente las personas que toman las decisiones en el departamento de recursos humanos en esa empresa. Entonces, yo una vez tengo esto, y aquí ya depende también de las ganas que tengas de trabajar en cada empresa, pues utilizo pues el canal de comunicación con esa persona que crea que es más adecuado. Muchas veces esas personas tienen el correo, si las añades a tu red de LinkedIn, tienen el correo corporativo en el apartado de más información, entonces les envío directamente un correo. No les envío cualquier correo, sino me curro un correo chulo. Si no, les envío también un email por LinkedIn para que sepan que he visto esa oferta y que me gustaría participar. Y no pasa nada porque seguramente, y esto a mí no me ha pasado, pero conozco mucha gente que sí, cuando haces esto, esa persona
hemos de pensar que también tiene mucho trabajo encima, tiene pocas horas, tiene poco tiempo, tiene mucha presión interna. Seguramente no te conteste al minuto, muchas veces ni te va a contestar, por eso has de hacer algo llamativo. Pero muchas veces lo que va a hacer es redirigirte a la oferta de empleo y te va a decir, hey, vale, inscríbete directamente. ¿Qué pasa? Por lo menos ya se acuerda de ti, por lo menos ya sabe quién eres. Y si es esa la persona que después está haciendo el phone screening o que está haciendo, ¿no?, la criba de candidatos, cuando te vea ya se va a acordar de ti. Así que has de intentar que, aunque te inscribas a través de un portal de empleo, en la organización te tengan presente y sepan que quieres trabajar ahí. Y no tan solo que quieres trabajar ahí, ¿no? O sea, y esto también tengamos en cuenta que existe el spam, y el spam de candidatos también existe, sino el por qué te gustaría trabajar en esa empresa, por qué te gusta tanto esa posición. Es decir, venderlo bien, no simplemente, mira, he visto esto, quiero trabajar. Y al final acabarte convirtiéndote en un pesado, ¿no? Y esto es totalmente contraproductivo y va en contra del objetivo que tenías. Pero creo que es una buena opción siempre contactar directamente, pues, con la empresa para ver si hay alguna oportunidad o simplemente, pues, te pueden, pues, hacer ya directamente, o sea, pasar de fase, pasar la criba o lo que sea. Agradezco que digas todo esto porque yo creo que es una llamada a la acción, ¿no? Porque yo creo que muchas veces nos movemos en la pasividad de, venga, ya, tengo el título y ahora ya me tienen que contratar. Y es como, no, es que igual que tú hay tropecientos y ahora, ¿qué puedes aportar tú de diferente para que quieran contratarte a ti y no a otra persona, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que adquieren mucha importancia las propuestas de valor, que ya no solo funciona quizá un currículum, ¿no?, sino cómo tú seas capaz de presentarte y llamar la atención, pues quizá en profesiones más artísticas, pues a lo mejor con un portfolio o bueno, con una carta de motivación, no lo sé, ¿no? Pero sí, siempre aportando como un plus. Y Jaime, estaba yo pensando, y ahora en la otra parte, en la parte de recursos humanos, cuando ya de repente has conseguido quizá esa entrevista, tú como parte de recursos humanos, ¿qué tenéis en cuenta a la hora de contratar talento? Mira, yo, o sea, procesos de selección he hecho pocos, la verdad, solo para, pues, aquellas personas que han trabajado directamente conmigo, pero sí que estoy en contacto, naturalmente, por mi profesión, con responsables de selección, técnicos, directores de recursos humanos, etcétera. Entonces, lamentablemente, y mala noticia para los candidatos, el currículum sigue siendo la herramienta básica de cualquier proceso de selección. Y digo que es una lástima porque para mí el currículum no representa nunca a la persona que tiene detrás. Y yo creo que esto, la mayoría de personas de recursos humanos es consciente, pero ahora mismo es la única herramienta, o por lo menos la que están acostumbrados a utilizar. Entonces, dentro de que la situación para cualquier candidato y que el currículum no le va a representar nunca, no hemos de caer en el pesimismo o en el derrotismo, es que, ostras, es que no me han cogido porque es que el currículum no me representa. No, has de entender cuál es el objetivo para mí del currículum. El currículum no está para que consigas un trabajo. Y creo que hemos de romper con esta doctrina. El currículum está para que te den una oportunidad y te llamen o te hagan una entrevista. Cuando tienes esto claro y cuando ves tu proceso de selección por partes, sabes identificar mucho mejor qué debes poner y qué no en un currículum, en el papel. Porque para mí el currículum es una herramienta de marketing para el candidato. Es aquello que te va a representar y que puede llamar la atención del reclutador que lo está viendo. Así que, ¿qué consejos le doy? Que seas diseñador gráfico o no, sea llamativo. Por favor, es que, claro, a veces hay currículums, y esto sí que a mí me ha pasado, que solo verlos duele a la vista porque es que cuesta hasta entender la estructura. Y sé que es complicado para los candidatos, que además ni yo estoy acostumbrado a hacer mi currículum, o sea, se pierde mucho tiempo. Pero bueno, es que dependes de ello. Por lo tanto, prepara tu currículum, que la estructura sea fácil de entender, que desde un solo vistazo puedas ver pues cuáles son las ventajas, ¿no?, pues de esa persona, cuál es su nombre, qué valor aporta, y sobre todo, y este también es una cosa que veo bastante el error en candidatos, es que se dedican mucho a definir las tareas, de nuevo, ¿no? Comentábamos por parte de la empresa que lo hacen en las ofertas de empleo, pero los candidatos lo hacen en el currículum, y definen las tareas que han realizado en las organizaciones en las que han trabajado. Y para mí esto es un error, porque lo que haces con esto es comparar de manera súper sencilla, o sea, que el reclutador pueda comparar muy fácilmente si tú como candidato le interesas o no le interesas.
Yo he realizado tal, sé sobre tal. El reclutador tiene una lista y lo que va a hacer es un checkpoint, ¿no? Pam, 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 le falta esto y esto y esto. Y esto para mí es crucial. Descartado. No. Yo creo que como candidatos, para llamar la atención, y esto es algo que piden mucho los reclutadores, es empezar a basarnos en competencias. ¿Qué competencias, qué habilidades hemos necesitado o hemos adquirido en esa posición de trabajo? Porque las tareas con el tiempo cambian y yo hoy puedo contratar a alguien para que me haga una serie de cosas, pero dentro de un año puede estar haciendo cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué significa? Que si yo la he contratado por las tareas que había definido al principio, al cabo de un año la he de despedir. No, lo que busco son una serie de competencias. Si esa persona, me lo invento y son las que yo buscaría en alguien siempre, que son las más básicas. Alguien que sepa trabajar en equipo, que todo el mundo lo dice, vale, que sea proactivo, que sea resolutivo, que piense fuera, ¿no? Outside the box. Una serie de cosas que para mí son básicas en cualquier empleado, que lo que me va a permitir es que cuando después cambien las prioridades a nivel interno dentro de la organización, esa persona se adapte mucho más fácil a cualquier cambio que haga y el valor que me aporte a mí como empleador sea mucho mayor. Entonces, yo creo que mi consejo hacia los candidatos es que no basen sus currículums en tareas, sino en sus habilidades, en sus competencias. Y esto lo que les va a ayudar es a que el reclutador que está detrás le cueste mucho más comparar con la lista de requerimientos que él mismo se ha creado. Y esto le va a dar una oportunidad por encima incluso de otros candidatos, porque no olvidemos que al final que nosotros estamos haciendo este podcast y estamos dando estos consejos, pero muy pocas personas los van a seguir. Por lo tanto, cualquier candidato que utilice estos consejos va a ser una manera de diferenciarse del resto que no lo está haciendo. Y el resto te aseguro que son la mayoría. Efectivamente, yo creo que es un error en el que hemos caído muchos de nosotros, ¿no? Detallar tanto las tareas y que ahora tiene mucho sentido escuchándote que quizá sea más interesante eso de las competencias. Y luego se me ocurría también el tema de la autenticidad, ¿no? Porque yo creo que esto no se ocurre muchas veces que por intentar encajar en lo que nos han dicho, que tiene que ser un currículum tal, muchas veces como que no plasmas del todo tu esencia. Pues si tú eres una persona más creativa y de repente utilizas algo muy formal o al revés, o incluso en la entrevista, ¿no? Como que nos ponemos muchas veces, nos disfrazamos un poco, nos ponemos las máscaras estas que digo yo, ¿no? Para que nos contraten y digo, no sé hasta qué punto es positivo esto, porque al final luego se destapa todo, sale a la luz. Es que en la empresa vas a pasar más tiempo que en tu casa. Entonces, si no les gustas desde el primer momento por cómo tú eres, quizá no es tu sitio, ¿no? No, correcto. O sea, aquí has dicho dos verdades como un templo y es que la primera, nuestro trabajo va a ser donde pasemos el mayor tiempo consciente que tenemos diariamente. Y la segunda es, y yo te lo pongo desde la otra parte a nivel de empresa, yo siempre comento a las organizaciones que han de ser transparentes en todo su proceso de selección, porque cuanto más transparente seas, el talento que acabes contratando más alineado estará con tu manera de ser como organización, con tu cultura, con tu propósito, con tu visión de ver las cosas, con tus valores, con tu manera de actuar, etcétera, etcétera. Y esto, a la larga, te ayudará a que no hayan fricciones entre lo que tú haces como empresa y lo que el empleado espera de ti, ¿no? Sino que todo vaya muy alineado. Y sucede también por el otro lado. O sea, yo esto, naturalmente, porque me enfoco a organizaciones, es lo que les pido a los reclutadores, directores de recursos humanos y responsables de selección, pero por supuesto, el candidato ha de hacer lo mismo. Porque si tú imagínate que la empresa es súper transparente, pero el candidato lo que hace es ponerse una máscara en el proceso de selección únicamente para conseguir un trabajo, lo que va a hacer es que, vale, sí, lo va a conseguir, pero después va a tener un problema. Y es que a la larga la fricción es inevitable, porque la empresa tiene una visión, tiene una manera de hacer las cosas que no cuadra contigo como empleado y esto va a chocar. Entonces, 100% los candidatos han de ser transparentes en un proceso de selección si quieren realmente encontrar una empresa en la que estar satisfechos, ¿no? Y antes hablábamos de insatisfacción laboral, pues si quieres estar feliz en una organización, ser transparente en todo el proceso es la clave. Y esto también, y ya como consejo así más, es que leas muy bien qué tipo de persona tienes delante. O sea, a nivel de reclutador,
porque hay reclutadores que la honestidad se la van a tomar, que al final esto es como cualquier relación, tú has de tomarte, y siempre se lo digo cuando a veces me escribe algún candidato, una entrevista, una primera entrevista, como una cita a ciegas. Tú en una cita a ciegas, yo por lo menos, yo nunca miento, ¿no? Siempre intentas ser tú mismo, naturalmente, pues vas con nervios, vas con lo que sea, una cita a ciegas o una primera cita, pero eres tú mismo, porque sabes que si no cuadráis, a ti no te interesa tener una segunda cita, ¿no? Entonces, el proceso de selección es un poquito lo mismo. Tú vas ahí a conocer a alguien y has de leer a la persona que tienes delante. Y naturalmente esta persona pues puede apreciar, o sea, puede gustarle más una honestidad abierta y 100% real. Hay gente que tal vez le gusta que la sinceridad venga pues también ¿no? Dentro de un marco más de, ostras, vamos a intentar suavizar el mensaje. No sé, has de entender muy bien al reclutador. Entonces, cuando ves que los candidatos no adaptan su discurso a la organización para conseguir el empleo, pero sí que lo adaptan a la persona que tienen delante, para no crear este vínculo, también los resultados se notan. Porque tú puedes ser tú mismo sabiendo cómo te puedes comunicar con la persona que te está entrevistando. Y esto es súper importante, porque al final dependes de ella. Sí, leer bien a la persona, que yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la comunicación no verbal, y es algo de lo que hablamos mucho también en este podcast con temas de desarrollo personal. Hemos tocado algunas herramientas, test de personalidad, y yo me preguntaba, no sé si en las empresas esto también se utiliza, quizá metodología DISC o Myers-Briggs, Enneagrama, pues un poco en esa línea, ¿no? De saber un poco más a quién tengo enfrente. Pues a ver, la verdad es que seguramente de esto incluso sabrías más tú, porque las organizaciones sí que es verdad que, como decía, el CV es la principal herramienta y se basan en ella. Después hay algunas, pero te diría que son la minoría, que se apoyan en otras herramientas para sacar más información, pero siempre muy complementaria de la entrevista. O sea, a mí, por ejemplo, estaba en algún proceso de selección, en uno en concreto, y me hicieron el DISC, para ver, o sea, cuál era pues mi personalidad y que realmente, pues después con lo que ellos habían visto en las entrevistas, realmente cuadrara. Yo creo que las organizaciones utilizan todo este tipo de herramientas, por lo menos las que yo he conocido, en muy poca medida, es decir, bueno, lo que yo he visto es que muy pocas empresas las utilizan, y las que lo utilizan es únicamente para sacar algo de información adicional que corrobore que aquello que has visto tú en la entrevista es así o no. Y, por ejemplo, en el ejemplo que estaba comentando de cuando a mí me hicieron la entrevista y me hicieron el DISC, ellos hicieron una idea de cómo era yo, pues como empleado, como profesional, como lo que sea, y después con el DISC vieron que realmente, pues por las respuestas que había dado, iba en la línea. Entonces, ¿qué pasa? Si en el DISC hubiese dado otra cosa totalmente diferente a lo que yo hubiese transmitido en la organización, en la entrevista, que esto pasa también, aquí hubiese saltado una alarma y hubiese pasado lo que tú estás comentando antes. El candidato, o sea, yo en este caso, no hubiese sido sincero, por lo tanto, lo que como organización el siguiente paso es descartarlo, porque hay algo raro ahí que, aunque sea muy bueno, no estamos viendo. Y si no lo estamos viendo y el candidato no nos permite verlo, pues a otra cosa y a otro candidato, y vamos a seguir con el proceso de selección. Sí, yo desde aquí animaría a utilizarlo con más frecuencia, porque creo que hay muchísima información ahí, algo muy potente. Y bueno, también estaba pensando en qué errores se pueden cometer, ¿no? Como quizá parte de recursos humanos a la hora de contratar a un candidato. Hablábamos esto, ¿no? De no contratar solamente por currículum, que a veces prefieres entrevistarte con 50 personas y no contratar a ninguna, que contratarlo erróneamente y que luego tengas que despedirlo rápido y eso te genere un coste, ¿no? Y luego también estaba pensando en el tema económico, que muchas veces les cuesta a las empresas subir el sueldo y rápidamente buscan a otros candidatos, y digo, no sé hasta qué punto les compensaría más una cosa que la otra. ¿Cómo lo ves tú, Jaime? A mí creo que por este lado las organizaciones, y es siempre por lo que abogo, han de identificar muy bien el tipo de candidato que tienen delante en una entrevista de trabajo. Para mí hay 4 candidatos, o sea, simplificando muy rápido, hay 4 candidatos según la matriz cultural performance, ¿de acuerdo? Que lo que nos viene a decir es, hay dos ejes, está si el candidato encaja o no con la cultura de la organización, y después está el eje de la performance, que es si el candidato encaja o no
con la posición, es decir, con el rendimiento que le vamos a pedir en su puesto de trabajo. Entonces, naturalmente, aquí, pues si lo coges y lo haces una matriz, pues un candidato puede tener este encaje cultural o no, y puede tener el rendimiento o no puede tenerlo. Por lo que te aparecen cuatro tipos de candidatos. Y estos son el anticandidato, que yo le llamo, que es aquel candidato que nadie quiere en su organización, que nadie va a contratar porque ni encaja con la cultura ni encaja con el rendimiento. Y eso no significa que sea un mal candidato, ¿eh? Significa que simplemente ni esa oferta ni esa organización son en las que debería estar. Después está el candidato ideal, que naturalmente es aquel que encaja con todo, que tiene, pues, está alineado con la cultura, está alineado con el ambiente de trabajo, está alineado con, naturalmente, el rendimiento que se le pide, las tareas, etcétera, etcétera. Y este es el candidato que cualquier organización tendría que contratar. Y después hay dos otros tipos de candidatos que aquí hay muchas más dudas y para mí las organizaciones están haciendo lo contrario a lo que deberían hacer en cada uno de los casos. Y para mí está primero la eminencia, que la eminencia es aquel candidato que a nivel de rendimiento es perfecto, tiene una experiencia brutal, unos conocimientos exquisitos, muchas habilidades, pero no encaja para nada con la cultura de la empresa, no encaja para nada con el equipo. ¿Qué sucede? ¿Y qué está sucediendo a día de hoy? Mi sensación y opinión es que se les está contratando. ¿Por qué? Porque es la decisión menos arriesgada. Y no nos olvidemos que en un proceso de selección el reclutador también es una persona que tiene problemas, tiene una vida y tiene un trabajo. Y si a esa persona, cuando ha tomado riesgos y ha fracasado, se los han recordado, se los han echado en cara, etcétera, etcétera, lo que va a hacer es ser más conservadora. Y eso sucede. Entonces, lo que pasa es que en un proceso de selección, un reclutador muchas veces tira por la opción menos arriesgada y más conservadora, que es, ostras, yo veo un currículum que es la hostia, este tío o esta tía, pero es que, bueno, lo puede petar, pero no estoy seguro que a nivel de pues, personalidad encaje con nosotros. ¿Qué hacemos? Pues lo contratamos. Y esto lo que genera es una situación a la larga, que comentábamos antes, de fricción, que con el equipo que hay no va a encajar, que con la cultura tampoco, y que al final todos esos conocimientos, esa experiencia que tiene, no se puedan convertir en efectivos porque ni la persona está cómoda ni el equipo está cómoda trabajando con ella. ¿De acuerdo? Por lo que para mí, en estas ocasiones, y si yo, por ejemplo, ahora nosotros hemos lanzado un proyecto y en el futuro esperamos que crezca y si contratamos, siempre pediremos que este tipo de candidatos sean descartados. Y vuelvo a repetir, no significa que sean malos candidatos, significa que simplemente son muy buenos en lo suyo, pero en nuestra organización no encajan. Encajarán tal vez en otra, en la nuestra no. ¿Vale? Pues los descartamos. Y después está para mí la duda razonable. ¿Vale? Y la duda razonable es aquel candidato que a nivel de rendimiento no lo tiene todo, es decir, no tiene todos los conocimientos, todas las habilidades o toda la experiencia que pedimos, que esto sucede muchísimo, pero cuando lo entrevistamos decimos, ¡guau! Esta persona tiene algo especial. Me gusta lo que veo, me gusta tal. ¿Qué pasa? De nuevo, ¿qué decisiones están tomando los reclutadores? O sea, es que es muy arriesgado. Es que si lo contrato y sale mal, me va a venir el jefe y me va a decir, es que esta persona no sabía hacer lo que le pedía. ¿Por qué la contrataste? O sea, la contraté porque vi potencial, porque vi que tenía ganas, porque vi que le gustaba el proyecto. ¿Qué pasa? Te va a venir el manager y cuando le digas todo esto y decir, es que me da igual, quiero que sepan hacer el trabajo. Y este es el problema. Entonces, lo que hacen los reclutadores es descartar a este tipo de candidatos. Y sin ser tampoco idealista, ¿qué deberíamos hacer cuando nos encontramos con este tipo de personas? Pues para mí es como reclutadores preguntarnos una cosa y es, ¿esta persona puede aprender las tareas puede adquirir estos conocimientos internamente para realizar su trabajo de la manera adecuada? Si la respuesta es un sí, pues yo lo contrataría, porque estás viendo un potencial en una persona, estás viendo algo que es muy difícil, estás encontrando algo que es muy difícil, que es que una persona encaje contigo. Después, el resto, las habilidades, los conocimientos, todo esto se aprende. Yo no soy el mismo profesional que era hace 2 años y mucho menos soy el profesional que era hace 4 años. Ha sido todo pues una aventura, ha sido todo un camino y he ido aprendiendo cosas de temas súper diferentes. Y si un tema me gusta, te aseguro que en 3 meses, no sé si seré el mejor, ni mucho menos, pero sabré, me habré informado, me habré leído cosas, me habré hecho cursos, habré hablado con gente. ¿Por qué? Porque me motiva.
y me apasiona. Entonces yo creo que ahí está tal vez la diferencia y es algo que las organizaciones tal vez no están utilizando del todo. Lamentablemente, pues seguimos descartando a aquellos candidatos que sobre el papel no parecen, pues no sé, o sea, que son joyas, o sea, diamantes en bruto, ¿no? Comparto 100% tu opinión. O sea, creo que no podemos cosechar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y para mí, creo que la motivación y la pasión es clave porque las habilidades se aprenden, pero la motivación, o sea, es lo que va a hacer que un empleado incluso que no sé, no soy yo muy pro de echar horas extra, por decirlo así, ¿no? Pero que incluso dedique más tiempo sin que se lo pidan, simplemente porque le sale. Sí, totalmente. Aquí yo creo que está, ¿no?, el tema de la pasión o la motivación. Además es un tema que a mí me apasiona, ¿vale? Y es la diferencia que existe y muy poca gente la sabe ver o la sabe identificar entre propósito, pasión y motivación. Y es muy importante saber cuál es la diferencia porque también, o sea, y tal vez como candidatos también tendríamos que saber, cuándo estamos motivados, cuándo tenemos pasión por algo o cuándo algo es nuestro propósito. Porque cuando lo sabemos y lo sabemos identificar, vamos a ver que nuestra productividad aumenta mucho más. Motivación es aquello que me gusta hacer, ¿vale? Tan simple como esto. Y yo constantemente, y he escuchado siempre en mis amigos, en mi pareja y tal, que viene y te dice, es que no te veo motivado, es que encuentra algo que te motive más, ¿no? A veces cuando estaba así, en épocas más bajas. Y yo muchas veces les he dicho, es que no es motivación lo que necesito, porque la motivación es muy chula, todos nos hemos sentido motivados y cuando te sientes motivado te sientes casi invencible, ¿no? Pero la motivación la tienes hoy y mañana no la tienes. Entonces, si tú dependes, y por eso creo que aquí está el error de la gente que te dice esto, que confunden términos. Y para mí ellos lo que quieren decir es pasión y se confunden con la motivación. Si yo baso mi éxito en la motivación, voy a fracasar seguro. Porque, como he dicho, yo hoy puedo estar motivado, mañana también, pero la semana que viene no. Porque la motivación viene y se va y no depende únicamente de nosotros. Depende del estado de ánimo, depende pues del día que haga, cómo nos hayamos despertado, cómo nos hayamos dormido, cómo hayamos comido. Depende de muchísimas cosas. Entonces, si nosotros basamos solo en la motivación, vamos a ver que vamos a acabar fracasando porque habrá un día que no vamos a estar motivados por lo que no vamos a tener ganas de hacer lo que estábamos haciendo. Y no lo vamos a hacer solo con motivación. Por lo tanto, ya lo vamos a apartar y lo vamos a dejar, ¿no? Que esto es lo que a mucha gente le pasa, ¿no? Pues a mí, o sea, durante una época me motivó mucho esto, lo hice y después paré. ¿Por qué? Porque era simplemente una motivación. ¿Qué es una pasión? Una pasión es algo más, ¿no? Es cuando te gusta mucho algo, cuando estás motivado por algo, pero perseveras. Y cuando te enfocas a hacerlo y pase lo que pase, lo haces. Y yo creo que aquí está la clave del éxito, porque yo hoy me puedo sentir motivado, mañana no, pero si mañana que estoy desmotivado, yo, porque lo digo yo, me siento delante del ordenador y lo saco adelante, ahí está la diferencia. Voy a conseguir sacar cualquier problema, cualquier proyecto o cualquier problema que tenga en el trabajo adelante, porque no estoy dependiendo únicamente de mi estado de ánimo, sino que estoy dependiendo de mi disciplina. Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, para mí la pasión es un paso más. Y lo último ya es el propósito. Y el propósito es cuando te gusta hacer algo, cuando tienes, ¿no?, el enfoque a hacerlo, es decir, te enfocas a hacerlo, pero encima tienes los conocimientos, sabes hacerlo. Entonces, esto, y al final esto no es algo que me haya inventado yo, la parte del propósito, sino que es una teoría que se llama las dimensiones del propósito, que te dicen que son pues el conocimiento, la acción y la motivación. Y cuando identificas muy bien qué te motiva, qué te impulsa a actuar y de qué sabes, encuentras tu propósito. Y por eso mismo yo, que al principio que has dicho, ostras, es que el propósito de Jaime es crear relaciones auténticas con otras personas. ¿Por qué? Pues bueno, pues seguramente a nivel de conocimientos, pues he ido adquiriendo con el tiempo unas habilidades sociales que me han permitido construir relaciones interpersonales, ¿vale? Ya lo tenemos. Además, me enfoco, o sea, me gusta hacer eso, o sea, no me gusta, perdona, lo hago porque hablar con personas, estar con amigos, conocer gente nueva o cualquier actividad en este sentido, me aporta energía. Hay gente que le quita, a mí me la da. Y después, simplemente me gusta, me transmite, me gusta saber de otras personas que me expliquen su historia, que me expliquen qué les motiva, qué no, saber más de ellas, etcétera, etcétera. Por lo que vemos
y esto no seguí este procedimiento, pero cuando tuve mi propósito y lo supe identificar, que no fue hace mucho, dije, vale, voy a ver si realmente con las 3 dimensiones cuadra. Y vi que sí. Entonces, está muy chulo, ¿sabes? Cuando descubres tu propósito, porque cuando lo consigues descubrir, te das cuenta de qué tipos de trabajos necesitas para ser feliz y para estar contento y para desarrollar tu máximo potencial. Si quieres convertirte en un buen profesional, realmente o sea, es que no es motivar, es que ha de ser tu propósito, que es muy difícil encontrarlo. O sea, no estoy diciendo aquí, si cualquier persona que nos esté escuchando no trabaja en aquello que es su propósito, no pasa absolutamente nada. Al final todo son aprendizajes y es un recorrido, pero creo que es importante. Ya ves que yo me enrollo mucho, pero me gusta hacer siempre esta diferenciación porque la gente se confunde mucho. Y cuando te decía que pues amigos y tal a veces te dicen, no, es que has de estar motivado. No, motivado no he de estar. Porque motivado he estado y hoy no estoy motivado, estoy desmotivado. Lo que he de tener es un propósito, lo que he de tener es pasión por algo. Si lo tengo, las cosas van a salir. Y es muy difícil cuando estás en un trabajo que no te gusta, tener pasión por algo o tener un propósito. ¿Por qué? Porque estás desmotivado. Entonces, bueno, creo que por ahí no van algunos consejos que tal vez a alguien le ayudan a definir muchísimo mejor en qué empresas puede llegar a ser feliz y realmente desarrollarse a su máximo potencial. Totalmente. Y yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? ¿Quién no se ha sentido motivado al principio con una dieta o yendo al gimnasio, pero si al final no tienes un para qué más grande que bajar unos kilos, o sea, no lo haces por algo más que eso, lo acabas abandonando rápido. Entonces, de aquí, eso que comentas, ¿no? Encontrar tu propósito, que yo creo que va muy en la línea de hacer eso que se te da bien, luego lo que te gusta, aparte de dársete bien, y a aquello por lo que podrían pagarte y con lo que aportas valor, ¿no? Esa sensación de decir, a mí me da energía esto. Y Jaime, habíamos dejado ahí un poco al hilo el tema de los jefes, ¿no? Que yo siempre digo, creo que era Nacho Barraquer que pasó también por este podcast y él dice lo de que los millennials ya no cambian de trabajo, muchas veces cambian de jefe, y no sé si esto tiene que ver mucho pues con esa jerarquía autoritaria del típico jefe tradicional de toda la vida y que nosotros ya, pues oye, nos hemos cansado un poco de eso y buscamos otras cosas. Nosotros buscamos líderes que nos inspiren. Sí, a ver, yo creo que hay de todo en todas partes, y es algo que siempre he dicho, pero sin duda creo, y así para hacer un statement, que las organizaciones que no cultiven buenos líderes no van nunca a retener al talento. Van a tener graves problemas. ¿Por qué? Porque no van a ser competitivas. Sí que es verdad que yo creo que siempre se compara, ¿no?, al jefe autoritario con el líder inspirador. A ver, también como si solo hubiese dos. Naturalmente es una escalera de grises y hay muchos tipos de jefes y de líderes. Pero sin duda, creo que en los últimos años ha cambiado tal vez un poco este paradigma, ¿no? Yo creo que los empleados sí que es verdad que y sobre todo los más jóvenes, el tema del jefe no les hace mucha gracia porque les aporta poco y les gusta más un líder. ¿Pero por qué? Porque ya no decidimos qué empleo queremos únicamente por el sueldo. Si yo quiero trabajar únicamente por un sueldo, voy a aguantar al jefe que sea, porque no me importa el jefe, me importa el sueldo. ¿Qué pasa? Vemos que los candidatos quieren ahora mucho más. Quieren desarrollo de carrera, quieren tiempo libre, quieren sentirse realizados, bueno, podríamos seguir así todo el día, ¿no? Entonces, es muy difícil sentirte realizado, sentir que tienes, ¿no?, un impacto real en la organización si tienes un jefe ¿no?, autoritario, si constantemente te están mandando lo que tienes que hacer, si te están metiendo bronca a la mínima, si un error y parece que te estés jugando cada vez el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que estos jefes, van a desaparecer con el tiempo porque lo que hacen también son un freno total a la innovación. Este jefe autoritario normalmente es el típico jefe que cometes un error y casi te lo recuerda durante toda tu vida. Y en el trabajo vamos a cometer muchos errores y yo soy el primero que ha cometido millones. Hay veces que he pensado que algo lo petaría y no lo ha petado, etcétera, etcétera. Y cada vez que he pensado esto y he fracasado, he aprendido algo y he sabido adaptar mi estrategia a esto.
Entonces, yo creo que el lideraje del que hablamos, que son estos nuevos jefes o estos nuevos líderes que queremos en las organizaciones, son personas que no estén constantemente encima nuestro, sino que nos acompañen, ¿no? Que nos ayuden a desarrollarnos, que nos den inputs, que nos den ideas y que nosotros podamos desarrollarlas. Entonces, sin duda, yo creo que esto está cambiando. ¿Por qué? Porque la gente quiere más libertad, quiere asumir responsabilidades, no quiere tener a alguien siempre encima. También hemos de tener en cuenta que este jefe autoritario normalmente del que hablamos es un jefe muy controlador. Lo estoy poniendo, te lo digo, como si fuera blanco-negro. Después hay muchos matices, pero son un tipo de personas, un tipo de organizaciones que son muy controladoras. Y estamos viendo cada vez más una tendencia a que no queremos que no tan solo que nos controlen, sino que queremos montarnos nosotros el día y el trabajo. Y con esto me refiero a que ya no queremos que las organizaciones valoren nuestra productividad o nuestro trabajo por las horas que pasamos en una oficina, sino lo que queremos es que nos pongan unos objetivos o los definamos conjuntamente, que de ahí viene, ¿no? lo de los OKRs, los objetivos y resultados clave, para pues valorar si lo que estamos haciendo, si las iniciativas que estamos llevando y el trabajo que estamos realizando realmente está teniendo un impacto positivo en la actividad de la empresa. Y aquí yo creo que el ejemplo totalmente, pero en plan llevado al extremo, es el de Netflix. Para mí Netflix es mi marca, o sea, es donde me gustaría trabajar, porque es una empresa que me encanta el sector, me encanta el producto, soy consumidor. Lo lleva al extremo, ¿cómo? Pues bien, ellos lo definen como, y es un poco duro, he escuchado así, pero bueno, es su cultura y forma parte así, y sus trabajadores lo aceptan. Y es que ellos no quieren trabajadores meramente aceptables. Y cuando cuando dicen esto, es que a ellos les da igual si trabajas 2 horas, no lo sé esto, pero entenderme, o sea, si trabajas 5 horas al día o si trabajas 12. Lo que les interesa es que aquello que realices realmente tenga un impacto positivo. Y es más, ¿por qué digo que lo llevan al extremo? Porque si tú no consigues esos objetivos que te has propuesto, pues consigues esos resultados durante un periodo largo de tiempo, naturalmente, no a la primera cagada, no te van a despedir. Simplemente Netflix no va a querer que trabajes con ellos, porque ellos no buscan gente que pase muchas horas en su oficina haciendo muchas cosas. Lo que busca es gente que dé resultados. Si no das resultados, lo siento mucho, pero Netflix tal vez no es tu organización. Y, naturalmente, ellos, si te lees su manifiesto cultural, dicen, nosotros, cuando nos encontramos delante de empleados meramente aceptables, lo que hacemos es despedirlos, pero naturalmente les damos una compensación de 4 meses, me parece que es, de sueldo, para que puedan encontrar otro trabajo. ¿Por qué? Porque naturalmente la persona nos importa, pero Netflix no es el lugar donde deberían trabajar, porque buscamos resultados. Y yo creo que es hacia dónde va, ¿no? Yo creo que cada vez más los líderes o las organizaciones lo que buscan de un empleado son los resultados, y si un empleado me da resultados, me da igual si trabaja desde Bora Bora o trabaja en la oficina 12 horas al día. Realmente es que me da igual. Después también a nivel cultural, todo esto es muy bonito aquí cuando lo hablamos. Después a nivel cultural, naturalmente, jefes muy abiertos y que son líderes, o que yo por lo menos los considero, que muchas veces también veo que les cuesta cuando un empleado no aparece por la oficina durante 2 semanas, que tengo organizaciones, sé que pasa esto, porque tienen flexibilidad y tal, y el empleado no aparece durante 2 semanas, ostras, ¿qué está pasando, no? Pero bueno, creo que es esto. Al final es saber que no medimos a las personas por las horas que invierten en trabajar, sino en los resultados que obtienen o las iniciativas que están llevando. Entonces, cuando utilizamos, yo creo, los OKRs, que yo soy bastante fan, nos ayude también a que nuestros empleados tengan esta libertad que demandan, y que nosotros como organización incluso tengamos ese control que necesitamos para medir el rendimiento de una persona. Porque naturalmente, si yo no le marco objetivos y encima no le pido que venga a la oficina, esa persona puede estar en su casa o puede estar de viaje sin trabajar, que no me voy a enterar. Y esto, naturalmente, entiendo que a ninguna organización le interesa. Pero tal vez lo que sí que nos interesa es que, mira, si no vienes da igual, pero mientras llegues a estos objetivos que tú y yo hemos pactado dentro de los OKRs,
pues, ostras, entenderemos que el trabajo que se te está proponiendo o que tú estás proponiendo está saliendo adelante. Por lo tanto, pues, bien para los dos. Totalmente. Yo creo que siempre se ha premiado mucho el presentismo y ahora vamos hacia un nivel consciencial mucho más alto en el que pues, nosotros valoramos otro tipo de cosas, ¿no? La libertad, la flexibilidad. Alternativas como la de Netflix son muy interesantes, pero porque llevados a la vida diaria, tú no comes igual todos los días o a la misma hora, pues porque dependiendo de cómo te levantes, lo que hayas comido el día anterior. Entonces, ¿por qué presuponemos que en un trabajo tiene que ser lo mismo? Porque no podemos entender que de repente a lo mejor un día estás enfermo, ¿no? Y cuántas veces he visto yo a personas yendo a trabajar por miedo, que eso es ya otro tema, pero bueno, nos alargaríamos aquí muchísimo, ¿no? A represalias, a que les puedan despedir o bueno, etc. Bueno, etc. sí, a mí me ha pasado esto, ¿eh? Es decir, yo he estado en organizaciones en las que el primer día se me dijo que tenía libertad 100% para que si yo llegaba a mis objetivos, naturalmente, pues me podía ir a la hora que quisiera. Y me acuerdo que, porque además es real, o sea, mi jefe en ese momento tenía razón, hubo una semana que me estaba yendo de la oficina alrededor de las 5, incluso algo antes, durante una semana seguida. A la semana siguiente me cogieron y me dijeron, no te vemos comprometidos con el proyecto. Y claro, me chocó mucho porque dije, ostras, ¿estás viendo? En ese momento yo estaba en un departamento de ventas y le dije, o sea, ¿estás viendo los números? Porque, o sea, en ese momento no había nadie esa semana ni la anterior que hubiese tenido unos números mejores. Sin embargo, yo, pues porque las cosas habían ido mejor o por lo que fuera, o porque simplemente ha sido más eficaz en esas semanas, había conseguido hacer más en menos tiempo. Y como pues se me había dicho que que tenía flexibilidad en este sentido horario, no tan solo de entrar tarde y salir tarde o lo que sea, sino que pues, podía trabajar más, pues hacerme el horario como yo quisiera, pues me estaba yendo antes. Y se me comentó, ¿no? Entonces, por eso digo también que hay este choque de jefes y líderes que a nivel teórico se lo conocen perfectamente, pero después al nivel práctico, ostras, es que tenemos mucho background, o sea, es que tenemos como una mochila que pesa demasiado, tenemos muchas doctrinas y muchas creencias limitantes detrás que nos impiden, o que por lo menos ralentizan este cambio de mentalidad. Entonces, cuando vemos que alguien se va a algo antes, se nos enciende la bombilla de, hostias, es que no está comprometido y los que se quedan hasta las 7 sí. Ostras, bueno, no sé, tal vez es que el problema lo tienen los que se van a las 7. O tal vez no, ¿eh? O tal vez realmente el que se va a las 5 no está comprometido. Pero bueno, esto es una conversación que tal vez la hemos de tener con ese empleado, en este caso era yo, enfocándola desde otra perspectiva, no encarándote diciendo es que porque te vas antes estás desmotivado o estás no comprometido, sino, ostras, Jaime, ¿cómo estás en la empresa? ¿Cómo tal? ¿Te encuentras bien? ¿Te está gustando tu trabajo? ¿Qué tal tus números? ¿Qué tal no sé qué? Y enfocándolas de una manera que tal vez pues, pueda sacar información de si realmente esa persona simplemente se está yendo antes porque está desmotivada, que podría pasar, o simplemente porque está viviendo la cultura de la organización, está dando los resultados que se le había pedido y simplemente pues, durante esta semana también quiere tener más tiempo libre. Bueno, pues hemos de verlo y esto no se consigue, o sea, esto se consigue siempre con un approach, ¿no? Con un acercamiento muchísimo más personalizado. Sí, yo creo que aparte de esas creencias limitantes que comentas, es un tema de incomodidad, porque es incómodo, lógicamente, para una estructura y una organización tener a un empleado en Bora Bora, el otro en no sé dónde, y al final es un poco jaleo, ¿no? Para tu mente. Yo siento como que los seres humanos nos cuesta evolucionar. O sea, todo aquello que nos supone un reto es como, me pasa mucho con el tema de la educación. O sea, se ha visto que el tema de castigo, recompensas, no funciona, porque es más adoctrinamiento que educación. Lo que pasa es que la gente es como, sí, es que es muy difícil hacer, ya, sí, difícil es, pero claro, al final, ¿qué queremos? Tener razón o resultados, ¿no? Pues bueno, sí. Es que... Bueno, es como el tema ese de que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad, pues en el mundo de la empresa. Y no sé, y no sé ni si es verdad o no, pero a mí el ejemplo es ir descalzo por casa y que tu madre te diga, ponte unas zapatillas que la nevera te va a dar algo. Y en plan, es que no sé, repito, no sé si esto es verdad o no, pero es como una verdad que yo creo que nos vamos transmitiendo de generación en generación simplemente porque se ha repetido 1000 veces y no sé si alguien en la historia del planeta al ir a buscar agua a la nevera se ha electrocutado, es que no tengo ni idea, pero me da la sensación que es más esto, ¿no? Pues creencias limitantes o creencias que simplemente que han sido repetidas constantemente
se han acabado convirtiendo en verdad y parte de nosotros mismos. Y en la organización sucede un poquito lo mismo. Siempre se nos ha dicho que si no trabajas muchas horas no estás comprometido, que tal que cual. Entonces, cuando vemos actitudes que no van en esta línea, pues nos asociamos a lo que nos han explicado. Pero vemos que, y por eso digo que es algo cultural, porque en otros países el quedarte más tiempo, y hablo de los países nórdicos naturalmente, está asociado, y el razonamiento que hacen es que no es que estés más motivado, es que tienes un problema de productividad. Y para ellos es un tema serio. O sea, si no puedes hacer el trabajo en las horas que se te ha pedido, no eres el mejor empleado. Por lo tanto, tal vez debes ser despedido. Entonces, claro, vemos qué diferencia entre una cultura y otra, un mismo tema, y es el nivel de horas que pasas en una oficina, ¿no? Y en nuestra cultura, pues el pasar más horas en la oficina es pues estar más motivado con el proyecto. Totalmente, Jaime. Bueno, pues un poco por acabar ya, porque, madre mía, yo seguiría hablando de esto, que creo que es un tema apasionante. Empezamos hablando un poco de desmotivación, ¿no? Desimplicación con el trabajo. Al final hemos acabado en propósito, que yo creo que el final es el principio otra vez, ¿no? Como cerramos el círculo. Y Jaime, antes de terminar, no me gustaría que nos fuéramos sin que nos contaras un poco qué estás haciendo, dónde pueden seguirte y encontrarte. Y que dieras también un último consejo final, tanto para pues, personas que estén buscando trabajo como para empresas que quieran contratar, así como un poco tu visión de pájaro, de intermediario. ¿Qué consejos les darías a cada uno de ellos? Pues a ver, ¿dónde me pueden encontrar? Empezando por el principio, en LinkedIn me pueden seguir. Soy una persona bastante activa, incluso si quieren me pueden escribir. Intento contestar siempre a todo el mundo, pero la verdad es que pues tengo muchísimos mensajes y no siempre puedo, pero bueno, siempre estoy abierto pues, a conocer personas. Además, contigo pues nos conocimos por LinkedIn también y hablamos por allí, así que es la red social por excelencia que utilizo. Y si me siguen por allí, pues ya verán todos los proyectos en los que estoy metido y todo lo que hago, así que no hace falta que les explique mucho más. A nivel de consejos, el consejo que le daría a un candidato para empezar con ellos es que estén tranquilos. Todos sabemos que buscar trabajo es complicado, es un trabajo en sí. Si sientes frustración en algún momento es totalmente normal. Yo también la he sentido muchas veces. Y al final, pues, es siempre un poco para mí el montar un proceso desde un inicio, conocerte muy bien a ti mismo, saber en qué empresas podrías encajar para después inscribirte en las ofertas. No hacerlo al revés, porque entonces puedes pues, tener estos problemas de que te apuntas a todo y al final no sabes ni en qué empresa estarás cómodo. Y a las organizaciones, lo que les diría es que ya es lo que les digo diariamente, es que sean más transparentes, que no tengan miedo en mostrarse como son. Al final, y tú comentabas el tema del inbound recruiting, el inbound recruiting está basado en la estrategia de inbound marketing, pero no deja de ser, la selección en sí no deja de ser como una relación de pareja, ¿no? Entonces, tú cuando buscas o no buscas, pero tienes una pareja, seguramente, y más probabilidades de éxito tendréis cuando a nivel de valores, a nivel no de cultura, a nivel de ver la vida, estáis alineados. Si no estáis alineados o por cada tema que pues no penséis de manera exactamente igual, hablo sobre todo a niveles más no exactamente, no de qué partido político votas, sino pues de valores, etcétera. Cuanto más te separes de tu pareja en este sentido, más fricciones se crearán a la larga. Y las fricciones, cuantas más fricciones se creen, pueden afectar al buen funcionamiento de la pareja, por lo que pueden acabar con ella. Y en el mundo empresarial y en el mundo de los candidatos y empresas es lo mismo. Necesitamos organizaciones en las que nos sintamos cómodos. No tendría ningún sentido que una persona vegana trabajara en McDonald's, a no ser que esté llevando el proyecto de veganismo dentro de McDonald's. Por lo tanto, es encontrar organizaciones en las que te sientas alineado o alineada, que tengan valores que estén, ¿no? También vayan a la par contigo y, naturalmente, pues que a nivel de posición de trabajo, naturalmente también te guste, etcétera, etcétera. Este sería mi consejo también a las organizaciones.
Totalmente, pues nada, con eso nos quedamos. Transparencia, mira a la empresa como el chico al que quisieras o la chica a la que quisieras conquistar. Y bueno, gracias de verdad, Jaime. Yo creo que ha sido súper, súper inspirador esta charlita hoy contigo. Hemos tocado muchos temas interesantes. Desde aquí, vamos, puertas abiertas para cuando quieras volver, que seguro que salen 1001 temas. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí un día más. Si os ha gustado este episodio, os recomiendo escuchar el número 41 del podcast, Crecimiento en el entorno profesional, con Matías Pantaloni. Además, recuerda que en esta segunda temporada estamos dando micro y altavoz a otros despiertos e inconformistas que han decidido reinventarse y hoy disfrutan dedicándose a su pasión. Puedes inspirarte con su ejemplo, no tanto para imitar sus pasos, como para, a través de sus historias, continuar dando los tuyos. El próximo jueves, una nueva entrevista, un nuevo protagonista. Os dejo un avance de lo que podréis escuchar. Muchas gracias y nos escuchamos pronto. Los Generación X estuvimos acosados por padres y abuelos diciendo: Ana, haz derecho que te va a ir muy bien, Antonio, haz ingeniería que te ganarás muy bien la vida. A mí mi padre me dijo: Nacho, haz ESADE que todos salen colocados, ¿no? Y por eso a los 30 y pico años que tuve mi crisis de vida, cuando descubres realmente el propósito vital. Entonces, ¿qué me incitó a emprender? No me gusta tener jefes. A los 28 ya llego a ser director general de una empresa en el extranjero con muchísima gente bajo mi cargo. No he sido un emprendedor, he sido un aprendedor. He aprendido la leche. O sea, montar 9 empresas en esta vida, equivocarte en algunas y arruinarte una vez, creo que es lo que me da más valor actualmente en el mercado laboral. Había ganado mucho dinero, había derrochado mucho, me arruino. ¿Le digo la verdad a mis amigos de por qué no quedo con ellos para tomar algo o no se lo digo por vergüenza? Un cambio de vida radical, no tenía propiedades, solamente tenía un maravilloso Porsche descapotable que me compré con 25 años con mi sudor, pero se aprenden muchas cosas. Lo primero que se aprende es a valorar. Y en la vida o tienes tiempo o tienes dinero. Es muy, muy difícil tener las dos cosas a la vez, aunque es el propósito. La gente debería emprender siempre a los 20 años. Tienes conocimiento, contactos, energía y lo mejor, que si te pegas una hostia, estás en la casilla 1 del Monopoly. Es que todavía no has salido a jugar. Emprenden a los 42 años. ¿Y qué pasa? Que tienen 2 hijos. Entonces, ostras, el colegio, el dentista, la comida de los niños, la hipoteca de la casa, la subida de la luz. Emprenden, la cagan, se arruinan y luego son difíciles de emplear. Por eso, si hay que emprender, a quien me esté escuchando, a los 20 años, por Dios, a los 50 con mucho cuidado o con mucho billete. Y de alguna manera he conseguido juntar mis dones con mis estudios, ¿no? Entonces de ahí nace el Jefe con G, de la gestión de equipos en función de las generaciones. El 99% de las empresas del planeta tienen un problema que se llama diversidad generacional. Sacar el mayor partido de cada generación, porque tengo los sabios boomers, los ambiciosos generación X y los disruptivos, modernos, digitales, que son los millennials. Con lo cual la tienes que fichar talento, diversidad y ganas de reinventarse cada día. Yo ficho actitud, pero sí que tenemos que comenzar a ver las personas a ciegas, sin la titulitis. Jefes con J hay, todavía hay, pero afortunadamente quedan pocos. El jefe con G es un poquito más. Desarrolla unas habilidades más profundas. Toco mucho la inteligencia emocional. Ese líder lo elevas a un gestor de bienestar. Él hace más feliz la vida a los demás y la propia. Y cuando la gente es feliz, los resultados son mejores. Es un 85% más creativa, ¿no? Y en las buenas ideas salen los proyectos que facturan. El horario de 8 horas es simplemente porque venimos de un entorno fabril, de la revolución industrial. Yo cuando veo esas empresas que entran todos a la misma hora y salen, para mí es una fábrica moderna. Son esclavos con corbata. Entonces creo que hay que dar libertad a los equipos, hay que dar responsabilidad, hay que tener objetivos a cumplir y hay que dar cierta libertad de flexibilidad de horarios y de un sistema híbrido. Para mí eso es como funcionan las empresas del presente, claro.